¿Quién fue realmente María Magdalena? Antes de los cuadros renacentistas, antes de los sermones medievales, antes de los rumores que cruzaron siglos, hubo una mujer real, de carne y hueso, con historia, con pasado, con heridas. Su nombre no era un símbolo, era un lugar, María, llamada Magdalena, porque provenía de Mágdala, una ciudad activa a orillas del mar de Galilea. No era un desierto místico ni un rincón olvidado del mundo. Mágdala era un centro pesquero próspero, conocido por su comercio y su industria de salazón de pescado. Era un lugar de trabajo, movimiento y rutas comerciales. Allí nació ella. Allí comenzó todo. La primera vez que su nombre aparece en la Escritura no está rodeado de escándalo, sino de liberación. El Evangelio de Lucas 8:22 menciona que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. 7. En la mentalidad hebrea, el número 7 no es casual. Representa plenitud, totalidad, algo completo. No estamos ante un detalle sensacionalista, estamos ante una declaración profunda. María fue completamente liberada. Pero aquí es donde la historia comienza a distorsionarse. Durante siglos se afirmó que María Magdalena era prostituta. Sin embargo, el texto bíblico nunca hace tal afirmación. No hay un versículo que la identifique como mujer inmoral. No hay una línea que la vincule con la mujer pecadora anónima del capítulo anterior. Esa conexión no proviene del texto, sino de interpretaciones posteriores. Lo que sí dice la Escritura es que fue liberada. Y eso cambia todo, porque su historia no comienza con vergüenza pública. Comienza con restauración. Imagínala en ese momento. No como mito, no como ícono, sino como alguien que experimentó una transformación radical. Pasó de la opresión a la libertad, del silencio a la dignidad, de la oscuridad a la claridad. Y esa transformación no la convirtió en espectadora, la convirtió en seguidora. Lo que ocurrió después de su liberación es lo que realmente define quién fue María Magdalena. Porque la mujer que fue restaurada en Mágdala no volvió a su antigua vida. Decidió caminar tras aquel que la había liberado. Y es allí donde su historia deja de ser solo personal y comienza a entrelazarse con el movimiento que cambiaría el mundo. La liberación no fue el final de la historia de María Magdalena. Fue el comienzo. Después de aquel encuentro transformador, ella tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. No volver atrás. No regresar a la comodidad de lo conocido. No esconderse en el anonimato de Magdala. Decidió seguir a Jesús. Y eso, en el contexto del siglo I, no era un gesto pequeño. Los rabinos no solían aceptar mujeres como discípulas itinerantes. La cultura limitaba su participación pública. Sin embargo, María no aparece como observadora distante. Aparece como parte del grupo. El Evangelio de Lucas 8:3 menciona algo que muchos pasan por alto. María Magdalena y otras mujeres servían con sus bienes. Esa frase es poderosa. No dice que ayudaban ocasionalmente. No dice que asistían cuando podían. Dice que sostenían el ministerio con sus recursos. Eso implica algo revolucionario. María tenía independencia económica. En una sociedad donde la mayoría de las mujeres dependían financieramente de un padre o un esposo, este detalle revela que poseía bienes propios. No era una marginada social, no era una figura escondida en la sombra. Era una colaboradora activa que invertía en la misión. Mientras Jesús enseñaba en aldeas y caminos polvorientos, mientras sanaba enfermos y proclamaba el reino, María estaba allí. No como observadora distante, sino como parte del movimiento. Caminaba junto a los discípulos, escuchaba las enseñanzas, presenciaba los milagros. Su nombre no aparece una sola vez y desaparece. Aparece de forma constante. Eso nos dice algo más profundo. La fidelidad no se construye en un momento emocional, sino en la constancia diaria. María no siguió a Jesús por emoción pasajera, lo siguió por convicción. Cada paso lejos de Magdala era una declaración silenciosa. Su identidad ya no estaba definida por su pasado, sino por su propósito. Pero seguir a Jesús no significaba gloria inmediata, no significaba reconocimiento público, significaba enfrentar rechazo, persecución y peligro. Y muy pronto, esa fidelidad sería puesta a prueba en el momento más oscuro de todos. Porque es fácil caminar cuando hay milagros.
La verdadera prueba llega cuando el maestro es arrestado, y el miedo comienza a dispersar a los valientes. Y ahí, justo en ese instante de crisis, la historia de María Magdalena revela quién era realmente. La noche del arresto fue caótica. El maestro fue traicionado. Los discípulos se dispersaron. El miedo se apoderó del grupo. Seguir a Jesús ya no era inspirador, era peligroso. La condena romana no era un simple castigo, era una ejecución pública diseñada para humillar, intimidar y aplastar cualquier intento de rebelión. Estar cerca de un condenado podía significar quedar marcado como simpatizante. Y sin embargo, cuando el polvo se asentó y la cruz fue levantada, María Magdalena estaba allí. El Evangelio de Mateo 27 la menciona entre las mujeres que observaban desde lejos la crucifixión. El Evangelio de Juan 19 es aún más específico. La sitúa cerca de la cruz. Mientras muchos huyeron por temor, ella permaneció. No gritó discursos, no intentó cambiar el curso de los acontecimientos. Simplemente se quedó. Y a veces, quedarse es el acto más grande de amor. Imagina la escena, el cielo oscurecido, el sonido del martillo horas antes aún resonando en la memoria. Los soldados romanos vigilando, burlas desde la multitud. Y en medio de todo eso, una mujer que había sido liberada años atrás en Galilea, ahora mirando al hombre que cambió su vida, morir ante sus ojos. No era una multitud anónima, era una testigo personal. Pero su fidelidad no terminó en la cruz. Cuando el cuerpo fue bajado, cuando la esperanza parecía enterrada junto con él, María siguió presente. Los relatos indican que observó el proceso del entierro, vio el lugar, vio la tumba, registró mentalmente dónde colocaron el cuerpo. Esto es crucial. No fue un rumor posterior, no fue confusión. Ella sabía exactamente dónde había sido sepultado. Cuando todo parecía perdido, cuando el movimiento que ella había apoyado con sus bienes y su vida parecía extinguirse, María no regresó a Magdala. No dijo, intenté y falló. No abandonó la historia. Se quedó hasta el final. Pero lo que ella aún no sabía es que ese final no sería definitivo. Porque el mismo sepulcro que ella vio cerrarse con una piedra, pronto se convertiría en el escenario del anuncio más impactante de la historia. Después del silencio del sábado, llegó el amanecer. No un amanecer cualquiera, sino uno cargado de duelo, confusión y preguntas sin respuesta. María Magdalena no fue al sepulcro movida por esperanza, fue movida por amor, fue porque no sabía hacer otra cosa que permanecer fiel. Aún estaba oscuro cuando se dirigió a la tumba. El dolor no la paralizó, el miedo no la detuvo. La piedra sellaba el lugar donde había visto colocar el cuerpo. Ella sabía exactamente dónde ir, porque lo había observado todo. El relato del Evangelio de Juan 20 nos lleva paso a paso a ese momento. La piedra estaba removida. El cuerpo no estaba. El desconcierto debió ser inmediato. Corrió a avisar a los discípulos. Pedro y el otro discípulo llegaron, observaron y se fueron. El texto es claro en algo sutil pero poderoso. Ellos regresaron a sus casas. María no. Ella se quedó fuera del sepulcro, llorando. Otra vez la fidelidad en la permanencia. Se inclinó para mirar dentro. Ángeles le hablaron, pero su dolor era tan profundo que ni siquiera eso parecía suficiente. Y entonces ocurre el momento más íntimo de toda la narrativa. Se volvió y vio a Jesús, pero no lo reconoció de inmediato. Lo confundió con el jardinero, hasta que él pronunció su nombre. María. Un solo nombre, una sola palabra, y todo cambió. No fue un discurso multitudinario, no fue una aparición pública ante autoridades, fue un encuentro personal. La primera persona en ver al Cristo resucitado no fue un líder religioso, ni un gobernador romano, ni siquiera uno de los 12. Fue María Magdalena. Y entonces vino la comisión. Jesús le dijo que fuera y anunciara a los discípulos que él había resucitado. La mujer, que siglos después sería malinterpretada, fue la primera enviada a proclamar el evento central del cristianismo. Por eso, siglos más tarde, algunos la llamaron Apostolorum Apóstola, la apóstol de los apóstoles. Ella anunció lo que otros aún no habían comprendido. La liberada de Magdala se convirtió en la primera mensajera de la victoria sobre la muerte. Pero si su historia culmina con un honor tan extraordinario, ¿cómo fue que su imagen terminó distorsionada durante siglos? Si María Magdalena fue la primera en anunciar la resurrección, ¿cómo terminó siendo recordada durante siglos como prostituta?
La respuesta no está en los evangelios, está en la historia posterior. En el siglo VI, el Papa Gregorio I pronunció una homilía que marcaría profundamente la tradición occidental. En ella fusionó tres figuras distintas en una sola: María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora anónima que unge los pies de Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. El problema es que el texto bíblico nunca afirma que sean la misma persona. En Lucas 7 aparece una mujer descrita como pecadora, pero no se menciona su nombre. Inmediatamente después, en Lucas 8:2, se introduce a María Magdalena como alguien de quien habían salido 7 demonios. El texto no conecta ambas historias. Esa unión fue una interpretación posterior, no una declaración escritural. Con el paso de los siglos, la tradición popular reforzó esa imagen. El arte medieval la representó como penitente. La predicación enfatizó el arrepentimiento moral. Y poco a poco, la identidad bíblica quedó eclipsada por una versión simplificada. Aquí es donde debemos hacer una pausa importante. Tradición y texto no siempre son lo mismo. El texto bíblico dice que fue liberada. Dice que siguió a Jesús. Dice que sostuvo el ministerio con sus bienes. Dice que estuvo en la cruz. Dice que fue la primera en ver al resucitado. No dice que fuera prostituta. No dice que fuera esposa de Jesús. No dice que fuera líder rival de los apóstoles. Existen escritos posteriores, como el Evangelio de María, donde se le otorga un papel de revelación especial. Pero esos textos no forman parte del canon bíblico reconocido por la Iglesia primitiva y reflejan corrientes teológicas posteriores. Entonces, ¿quién fue realmente María Magdalena? Fue una mujer transformada, una discípula comprometida, una testigo fiel, la primera mensajera de la resurrección. La historia la redujo, la tradición la mezcló, la imaginación la adornó, pero los evangelios la reivindican. Y quizá la enseñanza más profunda de su vida no está en el debate histórico, sino en su transformación. Nadie queda definido por su pasado cuando ha sido alcanzado por la gracia. La mujer de Mágdala no fue un mito, fue una historia real de restauración y fidelidad. Y tal vez, al recuperar su verdadera identidad, también recordamos algo esencial. La verdad, aunque sea distorsionada por siglos, siempre encuentra la manera de salir a la luz.